Lo de la pérdida de la realidad, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, es un tema de la filosofía. La pérdida de la realidad, sobre todo que coincide más o menos con el final de la Primera Guerra Mundial, que es donde se ha perdido la realidad, empieza la mentalidad totalitaria a imponerse. Sí. Aparece el primer estado totalitario en plena guerra, que es el soviético. Sí, sí. Pero luego se va difundiendo, se lo tienes tú muy bien explicado en el ateísmo estético. Desde el punto de vista del arte, claro. Desde el punto de vista del arte, que es una lástima que no tengas tiempo, que no quieras No, extender esa idea. Voy a inaugurar luego más adelante un programa de arte, pero muy... Sí. No, pero que extiendas esa que voy idea. a extender esa idea, la voy a extender. Voy a fuera del probarla, arte. voy a probarlo. Voy a probar que el arte moderno tiene un nacimiento en el estado totalitario bolchevique, que nace ahí y quien la adopta enseguida y triunfa es Estados Unidos. Adopta el arte abstracto de origen bolchevique. Es que uno de los problemas de Europa es que es totalitario. Ella, por eso preguntaba yo, ¿pero qué es Europa? Sí. Europa hoy es una mezcolanza del American Way of Life, que es lo que quiere decir, de la técnica, sobre todo lo decía hace muchos años Heidegger, por ejemplo. Europa no lo decía así, no recuerdo el texto ahora, pero decía, está prisionera de la técnica, entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. Entonces, y eso sí viene todo ahora vía Norteamérica, mucho más intensamente la sovietización, que la sovietización, decía Lenin, el comunismo. Decía que el programa comunista era bolchevique más electricidad. Exactamente, la técnica más una ideología que... Por la admiración que él tenía en Pedro el Grande. Que la sovietización, claro, si todo bien, en el fondo todo esto viene de Pedro el Grande, que se introduce el despotismo ilustrado a través de Federico de Prusia. El modelo de Lenin. Claro, pero fíjate que Pedro el Grande introduce en Europa, si es que todo tiene sus explicaciones. Naturalmente que las tiene. Pedro el Grande crea el Estado despótico ilustrado. Sí. Es el equivalente de Federico II de Prusia. No, es que Federico... El equivalente, he dicho. No, es igual. Que Federico II de Prusia copia a Pedro el Grande. Pero digo que es el equivalente en Alemania. El equivalente, pero es que Federico el Grande copia a y a Federico el Grande le copian todas las monarquías absolutas. Todas. Y entonces aparece el Estado despótico ilustrado, la monarquía despótica ilustrada, como se quiera llamar. Que el lema es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Exactamente. Ese es el lema. Y con el ribete de la felicidad y todas esas cosas para engatusar de los filósofos. Y la filosofía de Lenin, la profunda, ¿sabes la admiración que yo siento por Lenin? Sí, pero su filosofía profunda es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahí está el soviet. Es que todo para el pueblo, pero es despotismo ilustrado. El bolchevismo de Lenin sigue siendo despotismo ilustrado. Pues claro, ese es ahí donde iba yo. Que es Pedro el Grande. Que es Pedro el Grande, que viene de ahí, porque el antecesor eran unos bárbaros o lo que se quiera. Bueno, me da lo mismo. Pero él quiere potenciar a Rusia. Totalmente. Que es la potencia del Estado, quieren potenciar el Estado. Ese es el libro que es de Beinecke, que es muy interesante, cuestiones, la idea de la razón de Estado en la edad moderna, de que dice que el despotismo ilustrado, ahora se quiere homenajear a Carlos III, no sé cuántas cosas más, que Carlos III introduce aquí el despotismo ilustrado, introduce el derecho divino de los reyes, que no existe nunca en España, que es la clave del absolutismo, el derecho divino de los reyes, la clave del totalitarismo, y entonces es el derecho divino de los reyes. Claro. Son cosas relacionadas. Que en esta parte de Europa es de origen borbónico. Aquí es borbónico, en Alemania viene por otra vía, Eso es. En cierta manera más seria, porque ahí se acepta, se declara explícitamente al incorporar. No, aquí fue más hipócrita. La Iglesia protestante. Aquí fue más hipócrita. Yo no diría que fue hipócrita, yo diría que fue pues... Fue una concesión. Bueno, es que se nos llevaría un poco lejos. Sí, vamos. Para resumir, que yo estoy convencido que la ley histórica de Europa, de la historia occidental, el Ranke, es la tensión, no conflicto necesariamente, tensión o contraste entre el poder espiritual y el poder temporal. Esa es la ley histórica de Europa. Entonces, con el Estado, las monarquías se hicieron fuertes y entonces el poder temporal, con el regalismo, con el galicanismo, imitando a los protestantes, pues susumieron más bien la Iglesia del Estado. Y de ahí viene todo.